Grupos humanos étnicos. Ese es el concepto que utiliza la ley indígena del año 93 y que hoy está en vigencia. El convenio 169 de la OIT, después de 20 años de que entra en vigencia en el circuito internacional, es ratificado en Chile en el 2008, en octubre, y se sabe que después que es ratificado en otros países queda un año para su implementación. Sin embargo, debemos decir que al momento en que se ratifica el convenio 169 de la OIT en Chile, inmediatamente los sectores políticos del bloque binominal, la concertación y la ultraderecha chilena y sectores empresariales empiezan a intentar generar una declaración interpretativa. Esto es bien interesante porque también podría ser una situación transversal de lo que viene ocurriendo en distintos países. ¿Qué significa esta declaración interpretativa? En el derecho internacional existe lo que se llama la progresividad o el derecho a la progresividad. Es decir, si existe un convenio como el convenio 169 de la OIT en materia de derechos humanos y surge después otra normativa que es más progresiva, que se va perfeccionando, como es la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, hace que el convenio 169 de la OIT se tenga que interpretar a lo que es la luz de la Declaración de la ONU. Entonces, los grupos más conservadores en Chile, viendo esto, de esta amenaza de lo que podría significar la interpretación del convenio, que tiene reconocimiento sobre ciertos derechos colectivos con la Declaración de la ONU, que habla de la libre determinación y su campo de derechos mucho más amplio, intentaron cercenarlo. Y no se logró porque hubo un triunfo de las organizaciones indígenas en Chile en impedir esto y generaron una intervención que fue muy provechosa. Pero inmediatamente, como no se logró este objetivo, lo que hizo estos sectores establecer un decreto supremo, el 124, para limitar lo que es la consulta. Y se impone, sin consulta a los pueblos indígenas, se regula lo que es la consulta, se limita lo que es la consulta, y es algo que todavía está en vigencia. Esto en el gobierno de Bachelet, el gobierno anterior. Y todo esto también se hace porque el sector empresarial en Chile empieza a hablar, tenemos inseguridad en nuestras inversiones y queremos tener claridad cómo va a ocurrir frente a lo que es la existencia del convenio 169 que generó terror y generó pavor en estos sectores. Y hoy el convenio 169 de la OIT se ha judicializado. Todas las materias para poder resolver no ha sido definido en base a políticas públicas, sino en base a tribunales de justicia, habiendo algunos fallos que han sido a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y aquí hay que ver también el contexto que va en torno a lo que es el convenio 169. Mientras se ratifica por toda la presión internacional, se intenta en Chile de generar una reforma constitucional en pacto entre los sectores de la ultraderecha y la concertación, que también hay varios sectores conservadores ahí. Pero estos reconocimientos, todos los sectores dicen, sí, tenemos que reconocer a nuestros pueblos indígenas, tenemos que avanzar en torno a los reconocimientos que necesitan hoy día las etnias, y existen como ciertos consensos de definir algunos conceptos, como por ejemplo, los pueblos indígenas son un gran aporte a la construcción de la nación chilena. O sea, se está eliminando la visión a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, como parte de este gran paraguas de la nación chilena. Pero para rematarla, agregan como subtítulo, y la nación chilena es única e indivisible. O sea, toda esta visión de lo que es el Estado chileno único e indivisible, intentan, entre comillas, perfeccionarlo desde lo que es la perspectiva colonial a llegar a la nación chilena única e indivisible, y que los pueblos indígenas son parte de eso. Lo que demuestra todo este etnocentrismo que se intenta imponer. Otra cosa es que existe un esfuerzo, y que también esto es algo transversal a lo que puede ocurrir con distintos países, de que muchas constituciones en la región, incluido la de Chile, por ejemplo el artículo 5 de la Constitución Política de Chile establece que los límites de la soberanía del Estado son los distintos pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esos pactos y tratados, si uno lo ve desde una perspectiva amplia y de acuerdo al estándar internacional de derechos humanos, el convenio 169 es un pacto y tratado de derechos humanos. Pero los sectores conservadores en Chile dicen
de que el convenio 169 no es un pacto y tratado de derechos humanos, porque los derechos colectivos no son derechos humanos y los derechos humanos son los derechos fundamentales e individuales que están consagrados en el artículo 19 como garantías constitucionales que establece la Constitución. Y esa es una discusión que se está dando, si los derechos colectivos son hoy día derechos humanos. Y en el estándar internacional dice que sí, y en varios países a nivel local se dice que no por parte de los sectores conservadores. En conclusión, el proceso de implementación de lo que es el convenio 169 en Chile todavía no cunde. Hay varias iniciativas legislativas que están tratando de adaptarse sobre todo al tema de la consulta, y hay iniciativas legislativas que están hoy día tratando de señalar de que la consulta en Chile no es vinculante por este mismo principio y este mismo criterio. Hay, por ejemplo, un decreto ley que viene de la dictadura militar que tiene que ver con la expansión de la industria forestal en Chile, el decreto ley 701, que está imponiéndose y que va a afectar principalmente a las comunidades indígenas. También la participación en sistemas de lo que es de evaluación de impacto ambiental, etc. Ahora, si uno ve este escenario de maquinación, de conspiración, este escenario atentatorio a lo que son los derechos colectivos, uno se preguntaría ¿por qué ocurre esto? Y es porque en Chile existe un bloque ultraconservador de sectores, de grupos económicos que hemos denominado de poderes fácticos, que son grupos que controlan el Estado chileno, grupos que, por ejemplo, generaron el golpe de Estado en Chile en 1973 y que han venido saqueando lo que es las arcas y que han venido limitando una serie de derechos.